Bueno, muchachos, dando continuidad entonces a lo que estamos trabajando sobre las diferentes explicaciones frente al proceso psicológico pensamiento o cognición, estábamos hablando entonces de este mapa que les estaba mostrando acá, donde dice que tiene entonces, la cognición tiene dos modelos, descriptivo y normativo, ¿cierto? Y esos tienen a su vez razonamiento deductivo e inductivo, razonamiento deductivo e inductivo. En ambos, entonces, la idea es que empecemos a ver uno por uno qué quiere decir todas estas. En todo caso, lo que en este momento tiene que quedar muy claro hasta este momento es que existen dos modelos que explican el proceso del pensamiento, que son el normativo y el descriptivo. El normativo, reglas de convalidez, que puede ser inductivo o deductivo, y cuando hablamos de inductivo estamos hablando de la teoría de la probabilidad, y cuando hablamos de deductivo estamos hablando de razonamiento silogístico y condicional, y en el modelo descriptivo está deductivo e inductivo también. Cuando hablamos de deductivo hablamos de teoría del modelo mental, y cuando hablamos de inductivo estamos hablando de los heurísticos. Ya les voy a mostrar un poco algunas de estas, qué quiere decir, para que lo comprendamos mucho mejor, ¿cierto? Entonces ahí en el documento ustedes vieron primero esta definición de razonamiento, nos dice que es la manera como una persona obtiene y establece la validez de una conclusión a partir de premisas explícitas o implícitas, ¿cierto? Entonces, la manera, ¿qué es el razonamiento? La manera como una persona obtiene y establece la validez de una conclusión. ¿Qué es validez? Posibilidad que una conclusión sea deducible de forma lógica a partir de las premisas. No interesa tanto si es cierto o es falso. Entonces, lo que interesa en este modelo normativo no es si es cierto o es falso. Lo que interesa es que de dos premisas, usted del análisis de esas dos premisas logre sacar una conclusión, y eso es a lo que le llaman un razonamiento válido, ¿cierto? Que de dos premisas, ahorita les voy a dar un ejemplo. Al unir esas dos premisas, usted concluya algo, y eso es un razonamiento válido, ¿cierto? Donde se está utilizando la lógica, ¿sí? Desde la perspectiva normativa, desde ese modelo. Vale, la lógica es un sistema formal para derivar conclusiones válidas. Es un conjunto de reglas mediante las cuales se obtiene una conclusión lógica acerca de sus sucesos o cosas. Simplemente, cuando decimos algo tiene lógica, estamos diciendo que de dos premisas que se unen en relación con un mismo tema, uno es capaz de sacar una conclusión de eso, ¿cierto? Entonces, esto es importante desde el modelo normativo. Entonces nos habla de la parte deductiva del modelo normativo y nos da acá un ejemplo: el razonamiento a través del cual se obtiene una conclusión específica a partir de un conjunto de premisas más generales. Ejemplo, aquí están las premisas de las que les estaba hablando ahorita. Todos los carros alemanes son confiables, es una afirmación. Todos los BMW son carros alemanes, es la otra afirmación. Según esta perspectiva, el razonamiento deductivo del modelo normativo, tratemos de escribirlo en español, normativo, ¿cierto? De tipo deductivo, que cree en la lógica, en los procesos de lógica. No interesa si es verdad o no, solamente interesa que de estas dos premisas se logre concluir algo. Entonces, todos los carros alemanes son confiables, todos los BMW son carros alemanes. Entonces, conclusión: un BMW es un carro confiable, ¿sí? ¿Es correcta? ¿Es cierto? ¿Es falso? No sabemos, ¿sí? No sabemos. Lo que aquí realmente importa es que de estos dos premisas, el análisis de estas dos premisas, se haga el uso de la lógica y se concluya esto. Entonces, a esto le llamamos el razonamiento silogístico. Razonamientos formados por dos premisas y una conclusión que se deduce lógicamente de esas premisas. Se pretende que sea normativo, sin embargo, algunas investigaciones indican que terminan siendo descriptivos, pues las personas suelen basar sus juicios en la verdad empírica más que en la lógica del argumento, ¿cierto? Eso es como un paréntesis.
diciéndonos que normalmente nuestro razonamiento no es más de este tipo lógico, sino que ha sido más como de la evidencia empírica, lo que vemos. Sin embargo, para que un razonamiento sea considerado lógico desde el punto de vista del modelo normativo, debe de cumplir con esa característica silogística, dos premisas y una conclusión que se saca a partir de esas dos premisas. Y el otro tipo de razonamiento es el condicional, es el razonamiento formado por proposiciones sí, entonces. Útil en el campo científico, pues implica a partir de una teoría poner a prueba las predicciones y determinar si los resultados apoyan la teoría. Entonces aquí hay un ejemplo, si John es inteligente, entonces es rico. Bien, entonces volvemos y nos encontramos con el tema de que no interesa si es cierto o es falso. Lo importante es que se utilice la lógica para que a partir de una afirmación se saque una conclusión lógica que se deriva de allí, de la premisa inicial. Puede ser de tipo silogístico, la unión de dos premisas y una conclusión, o puede tener la forma de sí, entonces, si esta persona hizo esto, entonces tendrá esto otro. Si una persona se estudia para el examen, entonces lo deberá ganar. ¿Cuál es la realidad? Que a veces estudiamos y no lo ganamos. Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿qué pasó si la lógica nos está indicando sí entonces? ¿Cierto? Entonces habría que analizar otras variables. Pero si lo miramos desde el razonamiento deductivo lógico, estamos diciendo que una situación debería permitirnos predecir la siguiente, derivar otra. ¿Listo? Entonces, eso a propósito del razonamiento deductivo, ¿cierto? Entonces, acá también está, desde un modelo descriptivo, la teoría del modelo mental, ¿cierto? También es de razonamiento deductivo, como lo vimos ahorita, y qué es esa teoría del modelo mental. Es modelo descriptivo y razonamiento deductivo. Supone que el razonamiento comienza con la comprensión de las premisas de los problemas silogísticos y condicionales, pero nos habla de que la comprensión de esas premisas da como resultado una representación del problema, cuya función es crear y analizar mentalmente las premisas. Dice que el razonador acertado establecerá varios modelos de una situación y procesará cada uno de ellos en comparación con los demás. La comprensión de las premisas se genera a partir de las experiencias previas y actitudes individuales. Entonces, esta teoría del modelo mental es de tipo descriptivo. Recuerden que el tipo descriptivo quiere decir que los conceptos no son tan racionales, sino más bien ideas, actitudes, recuerdos, que son propuestas más psicológicas, donde dice que no interesa tanto la unión entre las dos premisas y lógicamente concluir otra, sino comprender cada una de esas premisas, ¿cierto? Con el fin de crear y analizar mentalmente, pues como estas, y poder concluir a partir de un análisis, digámoslo así, un poco más profundo, más exhaustivo, y no tanto porque se deduzca lógicamente de esa unión entre esas dos premisas, sino más como resultado de un análisis de cada una de esas premisas. Entonces esa es la teoría del modelo mental, que hace parte del modelo descriptivo, como les había mostrado inicialmente en el cuadrito. Bueno, entonces ya aquí nos habla del razonamiento inductivo. En este tipo de razonamiento no aplican las reglas de la lógica, eso de abstracto, de que no es basado en experiencias previas, en que conclusiones válidas de premisas, sino que habla de las decisiones que tomamos en la vida diaria, que se basan en la mayoría pues en razonamiento inductivo, es decir, que generalmente estamos desde lo individual, generalizando, de lo que le pasa a una persona o lo que nos pasa una sola vez, estamos generalizando, ¿cierto? A partir de un objeto particular llegamos a una conclusión y tomamos una decisión. Ejemplo, hoy está nublado, algunos días nublados en el pasado ha llovido, quizás llueva hoy. ¿Sí? En el modelo normativo, la teoría que más se ha estudiado es la de la probabilidad, que es lo que les estaba diciendo ahorita. Y en el modelo descriptivo, lo que más se ha estudiado es lo de los heurísticos. Entonces, como les mostraba en el mapa inicialmente, desde el modelo normativo está el estudio inductivo de la teoría de la probabilidad, que no vamos pues a hablar, a profundizar de ella, pero sí es esa parte, esos cálculos matemáticos de lo que probablemente pudiera ocurrir en X o Y situación. En el modelo deductivo, desde el razonamiento deductivo, desde el modelo normativo está el razonamiento silogístico y condicional, que ya lo vimos. La unión de dos premisas sería el silogístico para concluir de allí, desde la lógica,
una premisa, otra premisa, y desde el razonamiento condicional, que tiene la forma de sí, entonces, si John es inteligente, entonces es rico, ¿cierto? Y así no importa acá en el modelo normativo si es verdadero, si es falso, si es correcto o es incorrecto, lo que importa es que se pueda deducir lógicamente de la unión de unas premisas, ¿cierto? Pero, y desde el modelo inductivo está la teoría de la probabilidad, donde nosotros, como acabamos de ver, concluimos de una situación particular, se concluye, se generaliza, ¿vale? Entonces, ya vamos a hablar, ya hablamos del modelo, desde el modelo descriptivo, ya hablamos de la teoría del modelo mental, ¿cierto? Y ya les voy a hablar desde el modelo descriptivo, desde el razonamiento inductivo, los heurísticos o sesgos. ¿Qué son heurísticos o sesgos? Desde una perspectiva psicológica, porque realmente esto lo han estudiado también los psicólogos, se entiende el heurístico y los sesgos se entienden como atajos, ¿cierto? Como atajos, procedimientos. La teoría de la decisión es el estudio de cómo conviene tomar las decisiones, cuáles son las variables que determinan la conducta de elección de los seres humanos. Eso lo estudió Kahneman y Tversky en 1970 y hablaron de heurísticos y hablaron de sesgos, ¿cierto? Entonces son atajos mentales. Son atajos mentales que nosotros llevamos a cabo. La definición se define como juicios intuitivos que se basan en el conocimiento parcial, en la experiencia o en suposiciones que a veces son correctas y otras veces son erradas. Dice que son atajos mentales inconscientes, yo diría más que inconscientes, involuntarios, para llegar a la solución de problemas y ayudar a simplificar la gran cantidad de procesos mentales, pues nuestro cerebro no es capaz de procesar toda la información que recibe a través de los sentidos, por lo que necesita hacer una selección de la misma. Entonces esa es la definición de heurístico, son esos atajos, esos juicios intuitivos que nosotros hacemos en el día a día. Nosotros, como les decía ahorita, pudiera ser considerado un prejuicio, un estereotipo a veces, ¿cierto? Si uno ve por ahí una persona en la noche con la mano en el pantalón, no sé, entonces uno supone que eso, no sé, que esa persona le va a hacer daño a usted, que le está mirando fijamente, uno supone y hace un juicio a priori, ¿cierto? Lleva a cabo un heurístico, o sea, hace un proceso mental que se le permite pues como estar atento, cuidarse, de pronto buscar otro camino, buscar resguardo, o sea, tomar una decisión para prevenir que de pronto le ocurra algo, ¿cierto? Puede ser que corresponda a la realidad y cuando es verdad esa situación, ese atajo, digamos que se puede llamar heurístico, pero cuando ese atajo, ese prejuicio, ese juicio a priori que usted hace de una situación, de pronto no es correcto, que se está viendo afectada por su percepción, que se está viendo afectada por sus representaciones mentales, que se está viendo afectada por, de pronto, no sé, las creencias que usted tenga, por su sistema de creencias, todo eso. Entonces ya decimos que puede ser que la persona no está actuando allí como el atajo mental para cuidarse, sino para tomar determinadas decisiones. Por ejemplo, una persona que dice yo veo una persona, no sé, de color, una persona con determinadas características, determinado motilado, no sé, determinada manera de vestir, y que usted entra y diga, no, es que yo con esas personas no me relaciono porque deben ser, no sé, delincuentes o deben ser malas personas o no sé qué. Entonces ya cuando llega a ese nivel ya, y que puede, pues que no corresponde a la realidad, sino que ya se puede convertir en la base incluso de una discriminación o de un trato diferencial con una persona porque usted tiene ese prejuicio, ya entonces podríamos estar hablando no de heurístico, sino de sesgo. Digámoslo pues así, cuando la persona acierta en ese juicio intuitivo, es un heurístico. Pero cuando la persona convierte ese juicio intuitivo, no lo basa como en la realidad, y no resulta que es real, que es correcto, podríamos decir que esa persona está teniendo un sesgo cognitivo. Listo, les voy a mostrar algún ejemplo, no vamos a quedar acá, pero algunos tipos de heurísticos, ¿cierto? Para que lo vean acá. Y algunos sesgos, ¿cierto? Que están, aquí dice algunos tipos de heurísticos, por ejemplo, de accesibilidad o disponibilidad. Cuando más accesible sea el suceso, más probable nos parecerá.
Cuanto más reciente sea la información, será más fácil de recordar y cuanto más evidente, menos aleatorio parecerá. Por ejemplo, un médico, ¿cierto? Que realiza un diagnóstico y une pues al anciano, al cigarrillo, el médico va a decir pues que usted por alguna razón, esto ocurre mucho, que el médico diga, ay mire, tenga varios pacientes, digamos, que fuman o que tienen las mismas características y cómo cumplen con las mismas características o con la misma sintomatología. Entonces, a veces se sesgan, ¿cierto? A veces se sesgan. Entonces, a veces pudiera ser un atajo y decir, tienen los mismos síntomas, tienen la misma enfermedad, pues podríamos utilizar un tratamiento similar. Pero a veces se sesgan y no ven esas otras características puntuales porque están muy cansados, porque casualmente ese día les llegaron muchos casos sobre el mismo tema. Entonces pueden hacer incluso hasta unos malos diagnósticos, ¿cierto? Entonces acá hay unos ejemplos de sesgos, ¿sí? Por ejemplo, este es el sesgo de ilusión de control. Este sesgo se encuentra detrás de muchas supersticiones y comportamientos irracionales y es la tendencia que tenemos a creer que podemos controlar ciertos acontecimientos o al menos influir en ellos. Esa sensación, esa creencia de que nosotros controlamos podría representar un sesgo. Bueno, aquí les dejo esto, sesgo del poder corrupto. Bueno, son todas esas falsas creencias que podemos tener que a veces nulan nuestra visión y que puede pues afectarnos. Entonces una cosa es un heurístico como un atajo porque no tenemos la capacidad, digámoslo así, de reflexionar cada cosa que vamos viendo en el cotidiano, y otra cosa es ya que eso se convierta en un sesgo y que eso nos afecte la manera de ver el mundo. Por ejemplo, un ejemplo que le ocurre al psicólogo de sesgo cognitivo. El psicólogo toda la vida ha estado, no sé, relacionado con el maltrato, con la violencia. Lo maltrataron, de pronto su esposo o su esposa lo maltrata, o sea, toda la vida ha estado como en medio de eso. Podemos decir que puede haber constituido un sesgo cognitivo en relación con la violencia y todo el tiempo está creyendo que las personas lo están violentando, o de pronto llega un paciente con X discurso y puede pensar o malinterpretar que esa persona está siendo maltratada cuando de pronto puede que no, pero como él está sesgado por su historia, entonces se ve influenciado, se ve afectado el diagnóstico que haga su paciente y puede que a su paciente no le esté pasando esa situación. Entonces por eso es la insistencia de los psicólogos, de los profesores, muchachos, vayan a terapia porque ya sabemos que ocurren estos sesgos cognitivos y si ocurre este sesgo cognitivo, pues usted probablemente no vaya a diagnosticar, si no resuelve sus asuntos, probablemente no vaya a diagnosticar en sus pacientes lo que ellos tienen, sino lo que usted ve en ellos, ¿cierto? Que puede corresponder más a su situación que la que realmente está pasando. Entonces, a eso se hace referencia con sesgos y heurísticos y todos hacen parte del mismo razonamiento, solo que esta parte ya nos habla del razonamiento desde el modelo descriptivo de tipo inductivo.